Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noé Casanova, alumno del Tecnológico Nacional de México en su Instituto Tecnológico de Tijuana. De hoy estaremos hablando de Estadística Inferencial 2 en su unidad 2, la cual nos habla de correlación y regresión múltiple. Para empezar un poco de definiciones de correlación, nos dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre, entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor que igual a R menor que igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podrá existir una correlación no lineal. El primer ejercicio que tenemos nos dice basura desechada y tamaño de familia. En un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se usó Militar para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia. Y explique. Como vimos anteriormente en las definiciones, nos decía que el valor de R siempre estará entre menos 1 y 1. Entonces, aquí tenemos que el valor es de 0.758, lo cual se aproxima bastante al 1. Entonces, esto nos quiere decir que sí existe una correlación. El valor, como ya lo mencionamos, está muy cercano al 1, lo que indica la existencia de la misma. Esto quiere decir que a mayor tamaño de la familia, mayor será el peso de la basura desechada. Aquí también podemos aplicar un poco el sentido común y la lógica al darnos cuenta que una familia más grande generaría más basura. Estatura de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693, según datos de la National Health Examination Survey. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas. Explique. Sí existe una correlación, ya que el valor, como ya lo vimos, el valor de R está entre el menos 1 y el 1 y se aproxima el 1, lo cual indica una existencia de la misma correlación. Además de que para llegar a esta conclusión tenemos que tomar en cuenta otros datos, como puede ser alimentación, genética, lugar en donde viven, etc. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente de Wechsler, de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence
Quotient in Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 50. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Para esto nos iremos a Minitab, donde ya tenemos capturado los datos, que aquí los tenemos. Son 10 valores del tamaño del cerebro y por ende, de coeficiente intelectual. Para esto nos vamos a estadística básica, correlación, y seleccionamos las variables, que es coeficiente intelectual y tamaño del cerebro. Opciones, nos da el 95% de nivel de confianza, nos da la correlación de Pearson y le damos OK. Nos arroja que la correlación es de 0.179. Aquí la podemos ver, y el valor de P es 0.62. Para que hubiese una correlación, nuestro valor de P tendría que ser de 0.05. De 0.05, así es. Y este tendría que estar más acercado al 1 o al -1. Entonces, con estos resultados, podemos determinar que no existe evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Entonces, esto quiere decir que las personas con el cerebro más grande no necesariamente son las más inteligentes. Ahora vamos a ver la regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, donde y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia en unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha, lo que es igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama, de dispersión de los cuales X y Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de los residuos es una gráfica de los puntos X, Y observada menos Y predicha. Ahora vamos a ver un ejercicio que dice estructuras de madres de hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estructuras en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es y es igual a 69.0 menos 0.849x.
donde X representa la estatura de la madre según datos de la National Health Examination Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas de 63.3. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Ahora bien, aquí tenemos que Y es igual a 69.0 menos 0.0849x. Aquí vamos a sustituir la x por las 60 pulgadas que aquí nos marca, que nos dice que es 69 menos 0.0849 por 60, lo que nos da igual a 69 menos 5.094, lo que es igual a 63.906 pulgadas. Y esa sería la estatura predicha de la hija de la madre que tiene una estatura de 60 pulgadas. Ahora vamos a ver las medidas de presión sanguínea. Calcula la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 mm sobre Hg. Aquí tenemos la tabla de los datos y nos vamos a ir a Minitab. Ok, muy bien, aquí tenemos los datos. Ok, y para esto nos vamos a ir a estadística. Estadística básica, perdón. No. Gráfica. Voy a ir aquí al... Y borramos aquí. Ok, seleccionamos el predictor X, ese cociente. No. ¿Qué estás haciendo? No. Aquí. Los datos de los brazos. Brazo derecho y brazo izquierdo. Vamos al... Aquí. Nuestro predictor va a ser el brazo derecho y nuestra será el brazo izquierdo. El modelo sería el lineal y en las gráficas tenemos 4 a 1. 4 por 1, perdón. Vamos, ok, y luego le damos de nuevo ok. Y nos dice que la ecuación sería el brazo izquierdo es igual a 43.56 más 1.315 por brazo derecho. Aquí tenemos la R cuadrada. Tenemos aquí los F, tenemos también el valor de P que es 0.05, que se pasa un poquito, no por mucho. Aquí tenemos nuestra gráfica que nos muestra que sí hay una correlación. Entonces más va subiendo la presión del lado derecho, perdón, del brazo derecho, más va subiendo la del brazo izquierdo. Que hay un valor un valor atípico aquí. Y aquí tenemos nuestras 4 gráficas, que es los residuales, nuestro histograma, y aquí vemos los valores atípicos aquí y aquí. Ahora bien, aquí ya nos arrojó la ecuación. Entonces nos regresamos y decimos que era el 43.56 por 1.315, digo más, perdón, 1.315 por x determinamos que era el 100 que está aquí. Entonces eso es el 43 más 1.315 por 100, lo que es igual a 43.56 más 131.5, lo que nos arroja a un 175.06. Y de aquí nos vamos al asistente, damos a regresión
Tenemos la regresión simple. Vamos aquí y determinamos que el brazo derecho es la columna X y el brazo derecho, brazo derecho columna X, brazo izquierdo columna Y. Y es lineal. Y le damos OK. Ok, entonces nos arroja lo que es el resumen, nuestra gráfica, en la cual nos enseña lo que ya vimos, que hay una correlación entre más crece la presión del brazo derecho, más incrementa también la del brazo izquierdo. Nuestro reporte de diagnóstico, igual encontramos los valores, el valor atípico acá arriba, y nuestro predictor, que aquí tenemos el 100 y nos da el 175.03 y nosotros llegamos a que era 0.06, entonces estamos por ahí cerca, ¿no? Pero si leemos esto, nos dice que la relación entre el brazo izquierdo y el brazo derecho no es estadísticamente significante, aunque pues nos pasamos 0.007, entonces puede que sí lo sea, ¿no? Porque el corte es en el 0.05. Entonces probablemente sí es estadísticamente significante. Perdón. Nos dice que el 75.18% de la variación del brazo izquierdo puede ser explicada por el modelo de regresión, que es la R cuadrada. Y la correlación entre entre Y y X nos dice que es positiva, nos dice que hay una correlación, aunque esta no sea estadísticamente significante. Pero ya vimos que la gráfica nos muestra que sí es, independientemente del valor atípico que se encuentra aquí, ¿no? Okay. Ahora vamos a ver el calentamiento global. Nos dice, calcula la mejor temperatura predicha para un año reciente en la que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5. De 14.5. Okay. Entonces nos vamos aquí. Y hacemos lo mismo. Hacemos lo de la regresión. Ok, entonces nos vamos a regresión. Sí, ¿no? Borramos esto, le damos temperatura y partes por millón igual, lineal, gráfico, 4 en 1, OK, y otra vez OK. Y aquí nos arroja que la ecuación que nos dice que 10.48 más 0.01092 por CO2 por partes por millón. Esta es nuestra ecuación de regresión. Nuestro resumen nos arroja una desviación estándar de 0.113133 con una R cuadrada de 79.56 y una R cuadrada ajustada de 77.01. Los valores de Fisher es de 31.14 en la regresión y nuestra P es de 0.001, lo cual nos acerca a poder aceptar la teoría alterna que nos dice que sí hay correlación. Entonces nos vamos aquí a ver nuestra gráfica y nos enseña que sí existe una correlación pronunciada que nos dice que a mayor partes por millón, a mayor es la temperatura. Y aquí tenemos nuestras gráficas, igual nos muestran lo mismo. Entre mayor la residual entre más sube el porcentaje. Nuestro histograma con su campana de Gauss. Y ahora nos vamos al asistente y hacemos lo mismo, regresión, una regresión simple y borramos y ahora es una X es partes por millón y la Y es temperatura y igual lineal. Nos arroja que
Nuestro resumen nos dice que la relación entre la temperatura y el CO2 partes por millón es estadística significante porque el valor de P es menor a 0.05. También nos dice que casi el 80%, el 79.56% de la variación de la temperatura puede ser explicada por este modelo de regresión. Y nos dice que la correlación positiva, casi perfecta, nos indica que cuando CO2 partes por millón incrementa la temperatura, también tiende a incrementarse. Y aquí lo tenemos explicado con la gráfica que a medida que aumentan las partes por millón, aumenta la temperatura, ¿no? Nuestros residuales igual nuestro predictor. Ahora bien, aquí nos preguntaba si la temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5. Entonces vamos a sustituir en nuestra ecuación, que no la dio aquí, que nos dice que 10.48 más 0.01092 por partes por millón. Entonces es 10.48 más 0.0109x. Y entonces aquí sustituimos la x por el 370.9, lo cual nos dice que es 10.48 más 4.05, lo que es igual a 14.53. Y nos pregunta que si la temperatura predicha se acerca a la temperatura real, y pues sí se acerca por 3 centésimas. Hay una variación, pero no es muy grande. Vamos a ver las variaciones intervalos de predicción. Nos dice que el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Y es lo que estamos viendo. Se calcula R cuadrada a decir que es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, que ya lo hemos visto anteriormente. Mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ahora pasaremos a un ejercicio que nos dice: predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Supongamos que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Nos vamos aquí. Aquí tenemos ya los datos. Marca, modelo, el peso, la longitud, frenados, cilindros, desplazamiento, capacidad de volumen, ciudad millas por galón, carretera millas por galón y gas invernadero en toneladas. Entonces nos vamos aquí primero y vamos a buscar primero la correlación. Nos vamos a ir a estadística, básica, correlación. Vamos a borrar esto y vamos a decir que son la carretera en millas por galón y el peso en libras, que es lo que estábamos viendo ahorita, que nos preguntó de las 4.000. Las opciones es correlación de peso y un nivel de confianza del 95% y le damos OK. Bueno, está al revés. A ver. Ok, a ver, entonces no, es al revés. Bueno, es que las cosas. Okay. Entonces tenemos que la correlación es de 0.
de menos 0.806. Como vimos al principio, nos decía que la correlación es entre menos 1 y 1. Entonces, está pegada al menos 1, entonces hay una correlación. Igual nuestro valor de P es 0.00. Entonces, ahorita vamos a ver cómo, cómo esta correlación aplica la variación y los intervalos de predicción. Entonces vamos a estadística, regresión. Nos vamos aquí. Tenemos que son... Ok, entonces nuestro predictor va a ser carretera millas por galón y el peso en libras. Lineal. Gráficas vamos a hacer 4 en 1. Le damos OK y le volvemos a dar OK. Las puse al revés. Entonces aquí es un peso y aquí son igual. Ok, sí. Aquí damos OK. Y aquí tenemos ya lo que es la ecuación. Que es carretera de millas por galón es igual a 50.50 menos 0.005869 por peso por libras, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestras constantes, nuestros coeficientes, nuestros valores de T y de P. Tenemos que si los dos son ceros. Nuestra desviación estándar es de 2.19. Nuestra R cuadrada ajustada y la predecible. Y ahora tenemos nuestros valores de Fisher aquí también y nuestras gráficas. Aquí podemos ver que incrementa, aunque aquí tenemos un valor atípico. Pero sí, vamos viendo que aquí va aumentando, ¿no? Nuestro histograma con nuestra campana de Gauss. Entonces ahora nos vamos a ir a predecirlo. Entonces nos vamos a estadística básica y predecir. Entonces tenemos que el peso nos decía que eran 4000 libras. Opciones de 95 y le damos OK. Ok, tenemos nuestra predicción es de 27.0275 y tenemos nuestros intervalos de confianza y nuestro intervalo de predicción. Ok, entonces nuestro lo que nos pide que el valor que predice el mejor consumo de combustible va a ser el 27.0275. Okay. Bueno. Ahora nos dice calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según el Earth Policy Institute. Calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millón. Y tenemos que hacer la misma
estimación, pero ahora con un intervalo de producción del 99%. Muy bien. Entonces nos vamos aquí, tenemos aquí las partes por millón y la temperatura. Ok, entonces nos vamos a ir a estadística, regresión. Aquí. Ok, entonces nos vamos a ir a... El predictor va a ser las partes por millón y nuestra Y va a ser la temperatura gráfica. Perdón, 4 en 1, le damos OK. Y le damos OK. Nos da nuestra ecuación, que es de 10.48 más 0.0192 por CO2 por partes por millón, que nos dice que es el 370.9. Entonces ahorita vamos a hacer la ecuación con el predictor. Nos dice que la estación estándar es de 11.3133, nuestra R cuadrada es 79.56 y nuestra R cuadrada ajustada es de 77.1. Nuestro valor de ficha es 39.14 y nuestro valor de P es 0.001. Entonces es menor a 0.05. Entonces aquí vemos en nuestra gráfica que nos enseña que a mayor partes por millón mayor es la temperatura. Igual aquí nuestras gráficas nos enseña lo mismo. No tenemos valores atípicos aquí. Nuestro histograma con nuestra campana de Gauss. Y entonces ahora sí nos vamos al predictor. Nos vamos a estadística básica, regresión y a predecir. Entonces nos dice que son 370.9 con uno del 95%. Vamos a ver cuánto es con él. Nos dice que es el 1453.25. Esa sería la temperatura predicha con un intervalo del 95%, que es lo que nos arroja el sistema normalmente. Lo que va a cambiar son nuestros intervalos de confianza y de predicción, que ahora vamos a hacerlo con igual, pero con el intervalo del 99%. Entonces vamos aquí igual, y aquí le vamos a poner 99. Vamos a dar OK y le vamos a dar OK. Y como podemos ver, cambian nuestros intervalos. Aquí es del 14.3615 al 14.7035 en nuestro intervalo de confianza. Y aquí es del 28.37 al 14.7813. Entonces aquí incrementa un poco más el intervalo, por lo mismo del nivel de confianza. Y los valores el intervalo de la predicción igual. Se hace más grande a raíz de que creció el intervalo de confianza al 14.07 y al 14.9864. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a ver la regresión múltiple. Vamos a ver un poco de definiciones. Nos dice que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2 o hasta xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y es igual a BO más B1x1 más B2x2 y así sucesivamente hasta el infinito. Nuestro objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrado y R cuadrado ajustado. Esto se cancele. Decimos que la R cuadrado denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrado es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1.
Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de r al cuadrado cuando es igual a cero, o cercano a cero, perdón. Coeficiente múltiple de determinación R2 tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa r al cuadrado. La r al cuadrado más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es r cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada del valor P. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor de P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que tan bien se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 y B2 es igual a 0. El rechazo de esta implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar predicciones deseadas. Rendimiento de automóviles. Nos dice, remitas al conjunto de datos 16 del apéndice B y determina la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica, utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Okay, nosotros nos vamos a Minitab, nos vamos a estadística, regresión de nuevo y aquí entonces aquí va a ser cartera por galón y aquí es peso en libras, longitud, frenados, cilindros y desplazamiento. Tenemos que es 4 en 1, si le damos OK. Entonces nos dice que nos hacemos una fila y nos da esta ecuación muy grande de las carreteras por millas por galón y pues aquí nos está el peso, longitud, frenados, cilindros. Ok. A través del valor de P vamos a hacer la eliminación de los datos pues que no nos ayuden, ¿no? Como sabemos, el valor de P debe ser 0.05, entonces los que más se aproximen son los que vamos a utilizar para seguir adelante. Entonces, tenemos que el peso por libra, ese sí aplica porque es el 0.043 y está más cerca al 0.05, que es nuestro valor de P. Y tenemos que la longitud se va muy arriba, el frenado en pies también y los cilindros también. Desplazamiento de capacidad de volumen se pasa, pero para efecto de este ejercicio lo vamos a utilizar porque también es el número pequeño. Ok, entonces volvemos a hacer lo mismo. Aquí igual como vimos nos decía que la R cuadrada era la que se movía. Y vamos a ver que en la medida que vayamos haciendo el análisis de regresión, esta va a ir cambiando. Aquí tenemos nuestro histograma que vemos que se dispara y tenemos un valor muy atípico hasta acá. Y bueno, lo marca aquí y aquí en el histograma también. Entonces nos vamos a estadística, regresión. Dijimos que nos íbamos a quedar con el desplazamiento y el peso en libras. ¿Okay? Regresión. Vamos a hacer así o control E. Entonces vamos acá con peso en libras y el desplazamiento. Le damos OK. Vamos a estar juntos. Espacio y le damos OK. Ahora nos da otra ecuación con el peso en libras y el desplazamiento. Como podemos ver, nuestro valor de P disminuyó aún más a 0.005 y a 0.234.
Igual aquí como ya se pasó, ya no lo vamos a usar. Igual vemos que nuestra desviación incrementó un poco, perdón, disminuyó un poco y nuestras R's cuadradas y la ajustada también y la de predicción también se movieron, subieron, sobre todo la de predicción subió bastante. Y ahora lo vamos a hacer solo con el peso en libras. Vamos a ir a OK. Y nos arroja la siguiente ecuación, que es 50.50 menos 0,05869 por peso en libras, que esto es X. Y vemos que nuestro valor de P es 0 y nuestras R cuadrada y ajustada y la de predicción igual sufrieron cambios. Ahora vamos a irnos a estadística, regresión y predicción. Y decimos que aquí nos dice consumo peso libras. Ok, entonces llegamos a la conclusión que nos dice que al hacer el cálculo para tener la ecuación más acertada o mejor o mejor, entre comillas, para predecir el consumo de combustible, llegamos a la conclusión de que la ecuación 50.50 menos 0.005869x, donde x es igual al peso libras, es la más adecuada para predecir el consumo de combustible en carretera. Y ya pues la x la vamos a sustituir con cualquiera de estos valores. Entonces, ¿sí? Por mi parte sería todo. Muchas gracias y buenas noches.